Muy bien, hermanos, hermanas, vamos a continuar con el tema acerca de la oración y esa pregunta que nosotros le hemos hecho al Señor, que es enséñanos a orar. Y para poder seguir aprendiendo, vamos a leer Mateo capítulo 26. Vamos un momento al Evangelio de Mateo capítulo 26, versículos 37 al 41. Vamos a leer ese pasaje y vamos a partir de allí para esta meditación. Andrés. 36, 37. Voy con él. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Bien, hermanos, vamos a meditar en esas palabras de Jesús en el versículo 41 donde les dice, velad y orad. Esta advertencia de Jesús se repite varias veces en las Escrituras y en muchas de ellas la palabra velad se relaciona en la oración. Se relaciona, hermanos, con el hecho de estar preparados, ya que la palabra griega velad es gregoreo. Escuche, la palabra griega para velar es gregoreo, de donde nosotros derivamos el nombre Gregorio, que significa estar atentos, estar despiertos, es lo que significa esa palabra velad. Estar atentos, estar despiertos, eso es lo que hacía alguien a quien le encargaban cuidar una ciudad, una persona que era la que estaba pendiente en las noches para evitar que llegaran los ejércitos enemigos a introducirse a la ciudad, a hacerle daño. Así que de ahí donde sacamos nosotros la palabra veladores, que son las personas que están en las noches vigilantes, atentos, que no duermen, porque necesitan cuidar algo que se les ha encargado. Y cuando se habla, hermanos, en este contexto de la oración, nos está apuntando, hermanos, a la necesidad de no dormir en cuanto a la oración. Y es que a veces nosotros dormimos y hay diferentes razones. El cansancio es una de las razones por las cuales nosotros dejamos de velar en oración. Las ocupaciones son normales, todos nosotros las tenemos, responsabilidades seculares, trabajo, quehaceres en el hogar, los hijos tienen tareas, los jóvenes que están estudiando tienen que estar entregando o presentando trabajos, y todo eso hace que nosotros lentamente comencemos a dormir en cuanto a la oración. Pero también existen otras cosas. Existen otras cosas que pueden llevarnos a nosotros a dejar de velar en oración y son las distracciones. Muchas veces, hermanos, las distracciones se convierten en uno de los obstáculos más grandes para que nosotros mantengamos en oración. Más que las ocupaciones, más que las responsabilidades, son las distracciones. Y sabemos, hermanos, que Satanás siempre está maquinando la forma de hacer que nosotros dejemos de orar. Es decir, mientras usted y yo estamos ocupados en responsabilidades, en trabajos, en quehaceres, o mientras usted y yo estamos distraídos, o mientras estamos descansando por tantos trabajos que hayamos hecho en el día, Satanás no. Satanás sigue trabajando, Satanás sigue maquinando, Satanás sigue planeando la forma en la que no solo nos va a hacer caer, sino en la forma de llenarnos de más
obstáculos, de más estorbos para que dejemos de orar. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, es un pasaje que todos nosotros conocemos. Dice la palabra de Dios: sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Miremos la figura con la que se presenta aquí a Satanás. Se presenta como un león rugiendo. Y alguien dirá, bueno, pero cuando el león ruge, las personas saben que está cerca y huyen. No, aquí la frase, un león rugiente, es cuando él tiene acorralada a su presa. ¿Sabe qué hace el león cuando tiene acorralada a la presa? Él ruge. ¿Por qué? Porque hay algo que emiten ellos en ese sonido que neutraliza a su víctima, la paraliza. Y por eso es que hay personas que han contado historias de que cuando escucharon el rugido de un león o de un tigre se paralizaron. Bueno, es que el sonido que ellos emiten, las ondas que ellos emiten son tan fuertes que neutralizan, paraliza. Es como esas bombas o esas granadas de aturdimiento que utilizan hoy en día para dispersar o para controlar a las masas. Bueno, eso es lo que hace Satanás. Él es un león rugiente que emana esos sonidos para paralizar al cristiano. Y aquí la palabra nos dice que nosotros debemos ser sobrios y velar. ¿Velar en qué, hermanos? Bueno, si conectamos esto con lo que dice Jesús en Mateo 26:41, es velar en oración. Ahora, la palabra sobrios es lo contrario a la palabra ebrios. Y es posible que algunos de nosotros digan, bueno, yo no tengo problemas con el licor, luego yo mantengo sobrio. No, hermanos, porque la palabra sobrio lo que transmite es ausencia de cualquier elemento externo que nos controle. Eso es lo que significa la palabra sobrio. Estar en ausencia de cualquier elemento externo que nos controle. Es decir, que una persona ebria está bajo el efecto de algo. Escuche, está bajo el efecto de algo. Incluso pueden ser cosas buenas, porque no sé si usted ha escuchado a personas que dicen que está borracho de amor. Bueno, ¿qué significa que está borracho de amor? Significa que hay un elemento, un sentimiento que está controlando a la persona. Jesús en muchas ocasiones tuvo que llamar la atención a los discípulos porque ellos muchas veces estaban llenos de temor. ¿Qué quiere decir llenos de temor? Estaban controlados por el temor. Otros estaban controlados por la ira. Eso fue en el caso de Esteban, donde Esteban, hablando por el Espíritu Santo, les hizo ver su pecado y dice que ellos estaban llenos de ira y crujían los dientes y atacaron a Esteban. Es decir, la ira les controló, la ira tomó sus sentidos y los llevó a cometer pecados, a cometer cosas de las cuales luego creemos nosotros tuvieron que sentirse mal o tuvieron que arrepentirse. Así que cuando vamos conectando todas estas ideas de lo que es velar en oración, estando sobrios, entonces vamos entendiendo, hermanos, que nosotros necesitamos mantener nuestros 5 sentidos. ¿Para qué? Para podernos mantener despiertos y atentos a la oración. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que mientras nosotros nos llenamos de ocupaciones, nos llenamos de responsabilidades, nos llenamos incluso de cosas buenas, porque no todas son malas, o nos dejamos distraer con las cosas de este mundo que no necesariamente son pecado o son malas. Hay muchas cosas de este mundo que nosotros podemos hacer que no necesariamente son pecados o son malas. Mientras usted y yo estamos distraídos con estas cosas, Satanás está planeando, Satanás está trabajando. Mientras los animales están bebiendo agua, el león comienza a acercarse. Mientras el animal se está trasladando de un lugar a otro para buscar alimento, el león está acercándose.
Y eso es lo que sucede con nosotros. Mientras nosotros estamos haciendo cosas que son necesarias, cosas que son útiles para esta vida secular, física, Satanás está acercándose lentamente, hermanos, lentamente. Satanás comienza a dar pasos hacia nosotros. Él se agazapa de tal manera que nosotros no nos demos cuenta. Incluso, hermanos, puede que nosotros nos estemos ocupando de cosas espirituales y Satanás comienza a dar pasos. ¿Dónde tenemos nosotros este ejemplo? Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 1 al versículo 3, porque a veces nosotros pensamos que estar ocupados en cosas espirituales evitarán que Satanás se acerque a nosotros, pero no es así, no es así, hermanos. Miremos lo que pasó con Jesús en Mateo capítulo 4, versículos 1 al versículo 3, Andrés. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí tenemos nosotros, hermanos, a Satanás tentando a Jesús. Miremos primero lo que estaba haciendo Jesús. Jesús no estaba pescando, Jesús no estaba dándose un tiempo de descanso, no estaba dedicado a la carpintería, no estaba dedicado a las predicaciones, no estaba dedicado a las conferencias, no. Este era un tiempo de intimidad con Dios. Dice la palabra, Jesús estaba orando y ayunando durante 40 días. Y escuche, hermanos, al terminar ese tiempo de oración y ayuno, ¿qué hizo Satanás? Vino a tentar. Hermanos, a veces nosotros pensamos que el dedicarnos a la oración y al ayuno nos evitará ser tentados. Pero lo que está diciendo la palabra no es que nos va a evitar ser tentados. Lo que dice la palabra es que nos va a evitar caer en la tentación, que es diferente. Cuando Jesús termina de hacer esta labor espiritual, fortaleciendo su alma, fortaleciendo su ser interior, Satanás lo estaba esperando al terminar todo esto con un arsenal de tentaciones. Así que, hermanos, el estar ocupados en las cosas aún espirituales no nos hace inmunes a las tentaciones. Pero si nosotros velamos y oramos y somos sobrios, tenemos de parte de Dios la promesa de que seremos librados de las tentaciones. ¿A qué me refiero ser librados? Ya lo decía ahora, no es que no las vamos a tener, porque siempre las vamos a tener. Vamos a ser librados de caer en la tentación. Y es eso lo que nosotros debemos tomar en cuenta, hermanos, que a veces descuidamos nuestro corazón. ¿Por qué digo descuidamos nuestro corazón? Bueno, porque a veces nosotros nos involucramos en la oración, pero para orar por otros. Escuche, hermano y hermana, nosotros muchas veces somos hombres y mujeres de oración, pero estamos ocupados orando por otros y descuidamos nuestro propio corazón. Estamos ocupados orando por las necesidades del mundo y hay muchas necesidades en el mundo. Estamos orando por los enfermos y hay muchos enfermos. Estamos orando por nuestros hermanos que no tienen empleo y hay hermanos que no tienen empleo. Estamos orando por la rebeldía de los hijos y hay hijos rebeldes. Estamos orando por los matrimonios destruidos y sí que los hay. Estamos orando por la predicación del Evangelio y es bueno que estemos orando por la predicación del Evangelio. Pero muchas veces, hermanos, el ocuparnos en estas cosas hace que nosotros descuidemos nuestra propia vida espiritual, hace que nosotros dejemos de orar por nuestro ser interior, orar por el cuidado de nuestro corazón y entonces nos convertimos en presa fácil de Satanás. Y es por eso la advertencia del Señor Jesús cuando les dijo a ellos, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Qué nos dice Proverbios 4:23? Porque este pasaje es muy conocido. Proverbios capítulo 4, versículo 23,
dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Escuche, hermanos, cambiemos esto por sobre toda cosa que ores. Cambiémoslo por esa frase. Entonces quedaría así: sobre toda cosa que ores, ora por tu corazón, porque de él mana la vida. Y vuelvo y repito, hermanos, no es que esté mal orar por las necesidades del mundo, por los enfermos, por los gobiernos, por los hogares destruidos, por los hermanos que están apartados, por los hijos en rebeldía, orar por la salud, orar por el trabajo, orar por el evangelismo. No está mal orar por todas estas cosas. Pero lo que nos dice la palabra es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hermano, muchas veces nosotros no guardamos nuestro corazón porque estamos ocupados guardando otras cosas. Porque la preocupación de nosotros no pasa por nuestra vida espiritual, sino que pasa por las necesidades de otros. Y está bien hacerlo. Pero no olvidemos que necesitamos guardar nuestro corazón. Ahora, es posible que alguno esté pensando: bueno, entonces de ahora en adelante voy a comenzar a examinar mi corazón y voy a autocuidarlo. Y aunque la palabra nos dice que debemos guardar nuestro corazón, es decir, que es nuestra responsabilidad, no podemos olvidar, hermanos, que nosotros no tenemos el poder de guardarlo. Y aquí parece una contradicción, pero no es una contradicción. Aunque Dios nos manda a guardar nuestro propio corazón, no debemos olvidar que nosotros no tenemos el poder de guardarlo. ¿Quién puede guardar nuestros corazones? Dios. En Salmos capítulo 25, versículo 20, y ahorita vamos a ver cómo esta idea se explica. Salmos 25, 20 dice la palabra de Dios: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Guarda mi alma. ¿Quién es el que la va a guardar? Dios. Así que la pregunta es: al fin, ¿quién debe guardar el corazón o el alma? ¿Dios o el hombre? La respuesta es sí. ¿A qué me refiero? Que Dios y el hombre somos los encargados de hacerlo. Yo tengo la responsabilidad de guardar mi corazón. Dios es el que guarda mi corazón. Es decir, yo guardo mi corazón colocándolo en la presencia de Dios en oración. Hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo? Colócalo en la presencia de Dios. Pídele a Dios, pidámosle a Dios que nos ayude a guardar nuestro corazón. Así que dejar de orar por nuestro corazón es exponernos a las tentaciones sin la protección adecuada para resistirlas. Escucha, hermano, dejar de orar por nuestro propio corazón es exponernos a las tentaciones sin la protección adecuada para poder resistirlas, lo cual, hermanos, es una tremenda irresponsabilidad. Se lo voy a colocar de esta manera, hermano y hermana. Imagínese que usted tiene contratado un guarda de seguridad. Usted sabe que él se va a enfrentar a peligros. Así que usted le entrega a él un casco blindado, un chaleco antibalas, un escudo y un arma de dotación. Pero él se siente tan confiado que cree que no necesita nada de eso. Y resulta que por él no portar esos elementos de protección es herido. Y al ser herido queda inhabilitado para defender lo que le han dado a cuidar, y aquellos que vienen le hacen daño o roban aquello que le han dado a cuidar. Usted podría luego decir: bueno, pobre del guarda, lo dominaron, lo controlaron, y usted siente consideración por él, lo socorre, lo ayuda, incluso puede que el guarda llegue a morir, y usted siente culpa en algo por lo que le sucede al guarda, pero resulta que después usted se da cuenta que el guarda no utilizó ningún elemento de protección que se le había dado para cuidarse. Y es ahí donde viene, hermanos, la idea. Cada vez que usted y yo nos exponemos a las tentaciones, que diariamente, no es cada 8, no es cada mes, no es cuando vamos a un lugar peligroso,
o cuando frecuentamos un lugar donde nosotros decimos que allí hay muy pecado, ¿no? Porque la tentación puede llegarnos en cualquier momento. Cada vez que nosotros nos exponemos a la tentación, sin los elementos de protección, somos unos irresponsables. Porque no solo nos exponemos al pecado, sino que estamos menospreciando los recursos espirituales que Dios nos brinda para nuestro cuidado espiritual. Escuche, cada vez usted y yo dejamos de orar por nuestro corazón, por nuestro ser interior, nos exponemos al pecado, y cuando caemos es porque hemos menospreciado los recursos espirituales que Dios nos ha dado para nuestro cuidado espiritual. Y es por eso que Jesús les reprocha a ellos, y volvemos a Mateo 26, versículo 45, miremos las palabras de reproche de Jesús. Dice el versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Lo que les está diciendo es, ¿todavía siguen durmiendo? ¿Todavía siguen descansando? ¿Acaso no les había dicho en el 41, velen y oren para que no entren en tentación? Bueno, a ellos les pareció que no necesitaban hacerlo. El cansancio de las ocupaciones que habían tenido durante el día les había impedido que ellos se mantuvieran en oración. Y ahora se ha acercado aquel que venía a entregar a Jesús y ellos no se habían dado cuenta. Hermanos, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, cuando nosotros dejamos de velar y orar, cuando nosotros dejamos de estar atentos, el enemigo se acerca cada vez más, cada vez más. Y es posible que nosotros ni siquiera nos demos cuenta que el enemigo está cerca de nosotros, que la tentación ha llegado a nosotros, y cuando nos enfrentamos a ella, estamos débiles y caemos en el pecado. ¿Por qué? Porque aunque el espíritu está dispuesto, no lo hemos ejercitado, no lo hemos fortalecido, no hemos ido a Dios en oración, y por eso no podemos resistir las tentaciones y caemos en ellas. Así que depende, hermanos, de qué tan despiertos espiritualmente estemos, qué tanto nosotros estemos velando en oración. Esa es la enseñanza de Jesús en esta noche. Preguntamos a Jesús, enséñanos a orar. Jesús dice, ya que te he enseñado cómo debes orar, ahora vela y ora. Dedícate a la oración. No te duermas, no te descuides, mantente atento, mantente despierto. No dejes que el cansancio, no dejes que las ocupaciones, no dejes que las distracciones roben el tiempo que puedes dedicar a la oración. Termino, hermanos, con Mateo capítulo 13, verso 37. Marcos, capítulo 13, versículo 37. Marcos 13, 37 dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Escuche, hermano y hermana, esto no es una enseñanza solamente para los hermanos de la tercera edad, aquellos que tienen tiempito en la casa, bueno, ellos no trabajan, ellos están pensionados, para las mujeres. No, hermanos, esto es para todos. Y a todos digo, velad. Hermanos, todos estamos llamados a velar en oración. Joven, no dejes de orar por tu corazón. Jovencita, no dejes de orar por tu corazón. Hermana, tú que estás en el hogar llena de ocupaciones, no dejes de orar por tu corazón. Varones, no dejemos de orar por nuestro corazón. No lo hagamos, hermanos. Tú, joven que estudias y que posiblemente dices, bueno, es que tengo tantas ocupaciones que no tengo tiempo para orar, no dejes de orar por tu corazón. Vela y ora. Sé sobrio, no te dejes controlar, porque Satanás anda alrededor tuyo buscando cómo devorarte. Y una de las maneras de poder resistirlo es sometiéndonos a Dios en oración y pidiéndole que Él guarde nuestros corazones.